Bueno, Dios les bendiga. Hablemos entonces de este primer tema, historia del texto del Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Es lo primero que debemos preguntarnos. Bueno, el Antiguo Testamento es el conjunto de escritos sagrados que narran la historia de un pueblo. Ese pueblo es el pueblo israelita. Ahora, el Antiguo Testamento va a narrar la historia de Israel desde su origen hasta su cautividad en Babilonia y va más allá, hasta el retorno de la cautividad en Babilonia. El Antiguo Testamento es la historia de la nación de Israel en 5 etapas. En primer lugar, su origen. En segundo lugar, su establecimiento en la tierra prometida. En tercer lugar, su gobierno monárquico. En cuarto lugar, su cautividad. Y en quinto y último, su libertad. De eso va a hablar el Antiguo Testamento. Hablemos del procedimiento en la confección del Antiguo Testamento. ¿Cómo se dieron las cosas? Bueno, para eso necesitamos hablar de la revelación de Dios. ¿Qué es la revelación de Dios? Bueno, es ese proceso en donde Dios le empezó a comunicar, ¿ya? De manera directa, sus ideas, sus pensamientos, sus planes, sus leyes. Se las comunicó Dios a estos hombres escogidos, ¿ya? De la antigüedad. Y estos hombres entonces empezaron a convertirse en portadores de la revelación divina. Muy bien. Por lo tanto, estos hombres que eran ancianos eran los que compartían a los demás, al pueblo, las verdades de Dios. A esto se le conoce como revelación, pero una vez esta revelación ya la tienen los ancianos en sus mentes, los ancianos entonces la transmiten a los del pueblo. Esto se conoce como tradición oral. Tradición oral. Ahora, ¿qué iba a pasar si estos ancianos murieran? ¿Qué iba a ocurrir? ¿Qué iba a pasar con la revelación que ellos tenían en su mente? ¿Quién iba a comunicar la palabra de Dios una vez estos ancianos pues partían de este mundo? Bueno, ahí es donde entró la necesidad de preservar. La necesidad de preservar esa revelación. Y la manera de preservarla, entonces, fue la escritura. A estos escritos, en donde estos ancianos, después de transmitir toda esta revelación, y esta revelación entonces se escribe, se pone por escrito, se le conoce como manuscritos originales. ¿Cuándo se crearon estos manuscritos? Pues no se sabe. Estos manuscritos, según los historiadores, arqueólogos, estos escritos se dieron en pieles. Ese fue el material que usaron, pieles de animales. Posiblemente sean animales limpios según la ley. Luego vino otro material más duradero, papiros, los papiros. Entonces dejaron entonces de utilizar pieles o cueros de animales
Y entonces la revelación de Dios fue escribiéndose en papiros. Muy bien. Estos manuscritos originales pues no existen el día de hoy. Solamente Dios sabe si están en X lugar o que se van a encontrar. Solamente Dios sabe. Muy bien. Estos manuscritos originales fueron escritos en tres idiomas. Número uno, se escribió en un idioma paleo-hebreo, que no es nada más que el idioma cananeo, es un idioma arcaico. Luego se también empezó a utilizar el hebreo arameizado. El arameizado, eso es una combinación del hebreo con el arameo. Entonces es un hebreo un poquito más fino, más completo. Pero también se utilizó un tercer idioma, por lo menos en pocas porciones del Antiguo Testamento, y es el arameo. Todos estos idiomas pues ya no se hablan, son arcaicos. Solamente lo entienden aquellos expertos en el idioma, en idiomas arcaicos. Muy bien, hay algo que se llama la crítica textual. Escuche, la crítica textual. La crítica textual es un departamento bíblico compuesto de personas profesionales que se encargan de analizar si una copia de los originales es fidedigna o no. Si tiene errores tantos graves, pues se descarta. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento poseen copias de los manuscritos originales. Son copias. Entonces, bueno, hay copias buenas y hay copias malas y hay otras copias malísimas. ¿Quién determina cuál es la buena, la mala, la malísima? Bueno, para eso está este grupo de hombres profesionales llamado la crítica textual. Bueno, este grupo asegura que el Pentateuco, volviendo al tema del Antiguo Testamento, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, fue escrito en la época desde Salomón hasta la época del sacerdote Esdras. Estamos hablando de la época de Salomón, del año 950 a.C. hasta la época de Esdras, el año 400 a.C. Entonces estamos hablando de un periodo de casi 500 años. Según la crítica textual, el texto de Génesis, el texto de Éxodo, Levítico, se escribió. ¿Qué es lo que creemos nosotros como creyentes, como cristianos? Que ciertamente Moisés es el autor de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, del Pentateuco. Moisés es el autor. Ahora, como dice Unger, que el Pentateuco afirma que Moisés lo escribió por lo menos en parte. ¿Por qué dice en parte? Bueno, porque ¿qué dice Deuteronomio? El capítulo 34 de Deuteronomio. Fíjate que el capítulo 34 de Deuteronomio se habla de la muerte de Moisés. Entonces, si decimos que Moisés con su puño y letra fue el que escribió el libro de Deuteronomio como parte del Pentateuco, ¿cómo fue posible que él mismo haya escrito el momento de su muerte y cómo murió y qué hicieron con su cuerpo? O sea, no tiene sentido. Entonces, es muy probable que, si bien es cierto, el Pentateuco es de autoría
de Moisés. Moisés es el autor. Es muy probable que Moisés se haya valido, haya utilizado escribas amanuenses. Y estos amanuenses eran los encargados de escribir lo que Moisés pues le encargaba escribir. Lo que afirma la crítica textual, que el Pentateuco fue escrito en ese periodo entre Salomón y Esdras, es muy probable que lo que sucedió allí, ¿ya?, es que se editó los escritos de Moisés por medio de sus amanuenses. Entonces se editó, se mejoró la forma. Es muy probable que eso haya sucedido, pero seguimos creyendo que el autor, y así lo establece la Biblia, hasta el propio Señor Jesús afirma que el autor del Pentateuco es Moisés. Muy bien. ¿Cuáles son los manuscritos? Ya sabemos que los manuscritos originales no están. Pero ¿cuáles son esos manuscritos, pero que son copias de los originales, que se han preservado hasta el día de hoy? Bueno, esos manuscritos hebreos que se han preservado es, en primer lugar, el papiro Nash. Hay un papiro que se llama Nash. En segundo lugar, hay unos manuscritos que se descubrieron en unas cuevas llamadas Qumran, también escritos hebreos bíblicos. Están otros escritos que se les conoce como los fragmentos del Cairo. Y encontramos en cuarto lugar el texto masorético. El papiro Nash, bueno, es un papiro que un arqueólogo de apellido Nash encontró en Egipto por los años 1902. Ese papiro Nash ahorita se encuentra en la Universidad de Cambridge. Según los que saben, los arqueólogos, los científicos en esta área, dice que este papiro Nash data del siglo I. Del siglo I. Así que es antiquísimo. ¿Qué contiene este papiro Nash? Bueno, contiene una copia que no está en buen estado de los 10 mandamientos que se mencionan en Éxodo 20. También este papiro Nash tiene parte del pasaje de Deuteronomio, capítulo 5, versos 6 al 21. Ahí está. Y también se encuentra el versículo de la Shema, Deuteronomio 6, 4 y los que siguen. Ese es un manuscrito o copia hebrea existente. Está en segundo lugar los escritos del Qumran. Bueno, estos escritos del Qumran, de igual manera que el papiro Nash, son escritos que datan del siglo II, del siglo I. ¿Ya? Son escritos, copias, considerados como los más antiguos, ¿ya?, entre los manuscritos del texto hebreo. Los fragmentos del Cairo. Bueno, estos fragmentos son una cantidad considerable de manuscritos que datan del siglo V después de Cristo. Ya no son tan antiguos como el Nash y los del Qumran, pero también es antiguo, siglo V. Estos fragmentos se encontraron en una sinagoga judía, por supuesto, en la ciudad de Cairo, Egipto. Se encontraron en el siglo XIX, ya tiempo acá, siglo XIX. Dice que en un depósito, en una sinagoga, estaba abarrotada de manuscritos.
y allí entonces se encontraron esos fragmentos. Y son fragmentos del Antiguo Testamento. Estos fragmentos están posiblemente estén guardados en universidades como Cambridge o Oxford. Y el texto masorético, en cuarto lugar, bueno, este texto es el más completo que existe. Y este texto masorético forma las bases para la traducción del Antiguo Testamento de todas nuestras Biblias. El texto masorético. Todas las Biblias que nosotros utilizamos en el caso del Antiguo Testamento son traducciones en donde el texto masorético es la base principal. Así que este primer tema, para que conozcamos un poquito de la historia que hay detrás del Antiguo Testamento. Así que bendiciones y nos vemos en el segundo tema.